Hoy vamos a abordar un tema que ha generado mucha discusión, la nacionalización petrolera de Venezuela en 1976. La idea común sobre este proceso es que fue un robo a empresas extranjeras, pero eso no es correcto. En realidad, lo que sucedió fue una serie de acciones legales y políticas que permitieron a Venezuela recuperar y consolidar su control sobre un recurso que siempre le ha pertenecido. A lo largo de esta presentación, repasaremos los hechos y las fechas claves que explican cómo se fortaleció la soberanía venezolana sobre el petróleo, desmontando así un mito que ha sido repetido sin mucho fundamento. Con esta mirada más clara, podremos entender mejor la historia y las razones detrás de esa nacionalización. Aquí vemos dos modelos diferentes sobre la propiedad del subsuelo. En el modelo de Estados Unidos, quien es dueño de la tierra también posee los recursos debajo de ella, como minerales o petróleo, y esta propiedad es completamente privada. En cambio, en Venezuela, siguiendo la tradición francesa, el subsuelo y sus riquezas pertenecen exclusivamente al Estado. Las empresas privadas pueden operar los recursos solo a través de permisos o concesiones, que les permiten explotarlos, pero sin ser propietarios. Esto significa que el petróleo venezolano nunca ha sido propiedad de compañías extranjeras, sino que siempre ha sido un bien de la nación que se ha explotado con la participación de terceros bajo ciertas condiciones. Para romper el monopolio de Standard Oil, Henry Deterding de Royal Dutch Shell envió geólogos a Venezuela en 1913. Entre los expertos enviados estaban Floyd Merritt de Stanford y Garrett Hoslin del MIT. Después de una ardua exploración en el occidente del país, lograron en enero de 1914 perforar con éxito el pozo Zumaque y esto marcó el inicio de la explotación comercial del petróleo en Venezuela por parte de Shell, un consorcio anglo-holandés, mientras que las empresas estadounidenses como Creole, hoy ExxonMobil, llegaron posteriormente para explotar la región oriental del país. En 1920, Venezuela enfrentaba un desafío importante, no contaba con un marco jurídico adecuado para supervisar y regular a las compañías internacionales que operaban en su territorio. Para solucionar esto, bajo la presidencia de Juan Vicente Gómez, el ministro de Fomento, Gumersindo Torres, impulsó la primera ley de petróleo, estableciendo así las bases legales para la fiscalización del sector. Esta ley introdujo los primeros impuestos relacionados con la actividad petrolera, incluyendo el cobro por superficie y los derechos de explotación o regalías. Sin embargo, con el tiempo se evidenció que estos pagos eran insuficientes, lo que llevó a Torres a expresar que prácticamente se estaba pagando a las compañías para que se llevaran el petróleo, una frase que refleja la necesidad de ajustar las normas para proteger mejor los recursos del país. Durante el gobierno del general Isaías Medina Angarita, se aprobó una reforma fundamental que cambió la relación fiscal con las empresas petroleras. Esta reforma aumentó la regalía, lo que significa que el Estado comenzó a recibir una mayor participación directa por cada barril de petróleo extraído. Además, por primera vez se creó el impuesto sobre la renta para gravar las ganancias de estas compañías, lo que multiplicó significativamente los ingresos fiscales. Por último, se unificaron y extendieron las concesiones petroleras por 40 años más, fijando su vencimiento definitivo en 1983, garantizando así un marco temporal claro para las operaciones petroleras en el país. En 1945, bajo la influencia de Rómulo Betancourt, se implementó la política de no más concesiones porque se consideraba que la mayor parte del territorio con potencial petrolero ya estaba en manos de tres grandes compañías, Shell, Creole y Mene Grande Oil Co. Luego, en 1947, se llevó a cabo la llamada Revolución del 50-50, que consistió en una reforma a la ley de impuestos sobre la renta para repartir las ganancias del petróleo en partes iguales, un 50% para las compañías, y un 50% para el Estado. Esta medida fue un punto de referencia importante que influyó en la manera en que otras naciones productoras de petróleo gestionaron sus recursos y beneficios. En diciembre de 1958, el gobierno provisional de Edgar Sanabria tomó una medida importante al decretar un aumento de impuestos a las compañías petroleras. Esta decisión generó una fuerte reacción por parte de Harold Haight, presidente de la empresa Creole, que luego sería ExxonMobil. Haight envió una carta de protesta al ministro de Minas, considerándola una afrenta. La respuesta del gobierno venezolano fue firme. El 24 de diciembre declararon a Haight como persona no grata y lo expulsaron del país por insolente. Ante esta acción, Creole finalmente aceptó la decisión, sustituyó a su presidente y pagó los nuevos impuestos. Este episodio es un claro ejemplo del ejercicio de la soberanía venezolana sobre su territorio y sus recursos naturales. En 1960, el gobierno de Rómulo Betancourt, junto con su ministro de Minas y Hidrocarburos, Juan Pablo Pérez Alfonso, dio un paso estratégico clave en la historia del petróleo en Venezuela. Basándose en la política de no más concesiones, crearon la Corporación Venezolana del Petróleo, conocida como CVP.
El objetivo principal fue otorgar las áreas de exploración y producción restantes a una empresa con capital 100% nacional. Esto no solo representó un avance en la soberanía del país sobre sus recursos naturales, sino que también fue una estrategia a largo plazo para desarrollar la capacidad técnica y operativa venezolana, preparándonos para asumir el control total de la industria petrolera en el futuro. Esta decisión marcó el nacimiento de un campeón nacional, y sentó las bases para el desarrollo independiente del sector. Esta ley, impulsada durante el gobierno de Rafael Caldera, estableció que todos los activos de las concesionarias pasarían a ser propiedad del Estado una vez vencidas las concesiones en 1983. Su propósito fue preparar una transición ordenada y pacífica, evitando expropiaciones y asegurando el cumplimiento de un contrato. Sin embargo, ante la certeza de que el fin de las concesiones era inevitable, las empresas comenzaron un proceso de desinversión, reduciendo al mínimo sus nuevas inversiones en el país. Esta medida fue clave para entender cómo se gestionó el cambio de propiedad de los recursos, y preparó el camino para la administración estatal. En esta etapa importante del contexto internacional, en octubre de 1973, estalló la guerra de Yom Kippur, lo que llevó a que los países árabes respondieran imponiendo un embargo petrolero a Occidente como represalia por su apoyo a Israel. Como resultado, los precios del petróleo se dispararon a nivel mundial, generando una crisis global. Esta situación fomentó un fuerte nacionalismo en el Medio Oriente y en otros países productores, que buscaron tener un mayor control sobre sus recursos energéticos. Para Venezuela, este escenario representó una ventana de oportunidad, brindándole el impulso político y económico necesario para adelantar la nacionalización del petróleo, proceso que inicialmente estaba planeado para 1983, pero que se vio acelerado por las circunstancias internacionales. A partir de una propuesta del partido MEP en 1974, se creó una comisión especial para estudiar la adelantación de la reversión del petróleo. Esto generó un amplio consenso político en el país respecto a que el petróleo debía ser nacionalizado. Sin embargo, el debate principal no se centraba en si nacionalizar, sino en cómo hacerlo. Por un lado, estaba la opción de adelantar la reversión, y compensar a las compañías por el valor de sus activos que aún no se habían depreciado completamente. Por otro lado, se proponía crear empresas mixtas, es decir, formar nuevas compañías con capital compartido entre el Estado y las empresas extranjeras. Estas discusiones marcaron un punto clave en el camino hacia la soberanía energética. En 1976 se tomó una decisión clave que estableció la nacionalización con compensación, apoyada por la gran mayoría de los partidos políticos. Se pagó a las principales concesionarias, como Shell, Rio y Mene Grande, más de $100 millones de la época, equivalente hoy a más de $15.000 millones. Lo importante es que ninguna de estas compañías presentó reclamos legales, aceptaron el pago y muchas siguieron operando en Venezuela como empresas de servicio bajo contrato. En definitiva, este proceso fue una transferencia de activos negociada y pagada, que se llevó a cabo dentro del marco legal venezolano. En esta comparación vemos dos formas muy diferentes de asumir el control de activos estratégicos en momentos distintos. En 1976, la nacionalización se basó en una ley clara, la Ley de Reversión de 1971, y se realizó a través de un proceso de consenso político y negociación que permitió pagar una compensación justa a las empresas afectadas. Esto generó aceptación a nivel internacional y no se presentaron demandas. En cambio, las expropiaciones de 2008 se llevaron a cabo mediante decretos unilaterales y con la toma forzosa de activos, sin compensar a las compañías que perdieron sus propiedades, lo que provocó múltiples litigios millonarios internacionales contra el país. Es importante entender que quien realmente expropió sin pagar fue el gobierno de 2008, no el de 1976, y esta diferencia histórica nos ayuda a comprender los distintos impactos y reacciones que generaron ambas acciones. Este camino hacia la soberanía no fue un acto impulsivo ni un robo, sino el resultado de un proceso histórico, legal y político que duró décadas. Desde la creación de un marco legal y fiscal en 1920, pasando por reformas clave en 1943, y la implementación del Acuerdo 50-50 en 1947, hasta el acto de soberanía con la expulsión de Haití en 1958, cada paso fue cuidadosamente planificado. En 1971 se estableció la Ley de Reversión para organizar la transición, que culminó en 1976 con una negociación compensada y aceptada por todas las partes. Este proceso estableció la propiedad estatal del subsuelo, y representó un avance ordenado y legítimo hacia la soberanía nacional. Para concluir, es importante recordar que el petróleo siempre ha sido un recurso de Venezuela. Las compañías extranjeras solo fueron socios temporales con un permiso específico para explotarlo bajo un régimen de concesiones. Sin embargo, ese recurso nunca les perteneció a ellas. Esto no es una opinión, sino una realidad basada en hechos históricos que muestran la verdadera propiedad del petróleo venezolano.